Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Amén. Les voy a pedir allá arriba, si pueden poner la presentación. Bueno, no sé cuántos se dieron cuenta, hace 2 semanas más o menos, se estuvieron entregando unos reconocimientos de la escuela para padres, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Todos supieron que hubo una escuela para padres aquí en la iglesia? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Algunos de ustedes asistieron a alguna ocasión? ¿Puede levantar su mano? Bueno, pocos. Realmente fue un gran privilegio, un gran aprendizaje en esta escuela para padres. Iniciamos muy bien, gracias a Dios. La primera sesión tuvimos alrededor de 50 personas y en la siguiente creo que fueron alrededor de casi 80. Fueron disminuyendo, no todos terminaron, pero bueno, le damos gracias a Dios por aquellos que sí. Y uno de los temas, hermanos, es este que vamos a ver en esta mañana, y se llama el tema experimentando la paternidad de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces, ¿qué le parece si en esta mañana le pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo Él pueda revelarnos la paternidad de Él? Que yo sé que a lo mejor muchas de las veces se ha hablado, usted ha escuchado hablar acerca del amor de Dios. De hecho, ahorita el líder Ordóñez, ellos hablaban de eso, pero sabe que a veces es necesario volver a lo esencial, a lo básico en la Biblia, porque muchas de las veces se nos olvida. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él nos esté enseñando en esta mañana. Amén. ¿Sí? Dice la Biblia ahí en Mateo que cuando 2 se ponen de acuerdo, va a ser hecho por el Padre. Amén. Entonces vamos a ponernos de acuerdo para orar por esto, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revele la paternidad de Dios. ¿Ok? Cierre sus ojos y vamos a orar. Papá, en esta mañana yo te doy gracias, Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Padre, porque hasta este día, Señor, nos has guardado, mi Dios. Gracias, Padre, porque podemos decir que hasta este día tú has estado con nosotros. Y papá, yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú estés hablando, Señor, a nuestras vidas. Que por medio de tu Espíritu Santo puedas traer esa revelación, Señor, de la paternidad tuya, mi Dios. Padre, sabemos que tu Espíritu siempre deja un fruto, Señor, y trae sanidad y trae restauración a nuestras vidas. Y eso es lo que te pedimos, mi Dios, en esta mañana. La revelación de tu paternidad, Señor, para poder salir aquí impregnados, Señor, e inundados, Padre, de tu amor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que así es hecho. Amén. Podemos... Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Eso lo veíamos también el jueves en la célula. ¿Usted cree que todos seamos hijos de Dios? ¿Todos? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ay, los demás no saben. Bueno, por ahí yo no sé si le ha tocado a usted. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, ay, que al cabo que todos somos hijos de Dios, ay, que al cabo que todos vamos para el cielo. Pero sabe una cosa, que no todos, bueno, aquí, gracias a Dios, espero que todos seamos hijos de Dios. Pero sabe que dice la Biblia que no todos son hijos de Dios. Y ahí lo puse, si usted gusta abrir también su Biblia o leerlo de aquí. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Lo menciona bien específico quiénes son los hijos de Dios. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que son hijos de Dios todos aquellos que creen en su nombre. No dice que los que creyeron en tiempo pasado, dice los que creen en su nombre, los que le recibieron. A las personas que pasaron ahorita aquí al frente, yo les quiero decir que pueden tener la plena seguridad de que ya son hijos de Dios, porque en esta mañana Dios ha tocado a la puerta de su corazón y usted le ha aceptado. Espero que todos los que estemos aquí le hayamos aceptado ya como nuestro Salvador. Y de hecho la oración que nosotros tenemos que hacer es decirle a Dios, Dios, te pido perdón por mis pecados y reconozco que Jesús murió en la cruz, acéptame como un hijo tuyo. Y esa es la oración que todos hemos hecho alguna vez, amén.
Ok, entonces usted va a poder experimentar en esta mañana la paternidad de Dios, va a poder recibir esa revelación. Y si no lo ha hecho, ahí antes de que se termine la reunión, antes de que terminemos el tema, pídale a Dios que lo haga una vez más, o que lo haga un hijo suyo. Y entonces fíjese que algo que me llama mucho la atención aquí, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Estoy segura que muchos de los que están aquí pudieran contar una historia, pudieran contar a lo mejor su historia, de cómo a lo mejor no fueron deseados o no fueron planificados a lo mejor por sus padres. ¿Habrá algún pilón aquí? Y estoy segura que a lo mejor incluso, aunque no haya sido planeado o deseado o le hayan dicho eso, déjeme decirle que algo que yo he podido comprobar y constatar, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo a alguien que haya vivido por esto, se lo digo, le digo, no hay hijos no deseados. Todos los hijos son deseados. Si al menos no fueron deseados a lo mejor por voluntad de varón, como dice ahí, usted está aquí sentado en esta mañana porque a Dios le plació que usted estuviera aquí. Y muchas de las veces he escuchado a personas que dicen, es que mi madre me iba a abortar, mi madre estuvo a punto de tomar pastillas, mi madre lo hizo y por alguna razón no se dio. Y no es casualidad, déjeme decirle que usted está aquí por voluntad de Dios. Entonces no hay hijos no deseados, todos somos hijos deseados de Dios, amén. Y entonces dice, ok, ahí abajo le puse yo, la paternidad terrenal nos marca. ¿Sabe que una de las cosas que hablábamos en la escuela para padres, en la primera sesión de hecho, que de hecho también la dimos un martes aquí, y se hablaba el tema de que antes de ser padre, antes de que ustedes fueran padres, primero que fueron hijos. Entonces nosotros hablábamos y el objetivo de esa sesión, el objetivo de ese tema era hacerles poder ver, hacer un alto en su vida y que usted pudiera ver cómo fue educado por sus padres, cuál fue la enseñanza que recibió de parte de ellos, el trato, y ahora qué es lo que usted está reproduciendo en la vida de sus hijos. Y yo les hacía una pregunta y les decía, ¿no será que si a lo mejor de lo mismo que usted se quejaba de sus padres, sus hijos ahora se están quejando también? Y a veces no nos damos cuenta. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que ha dicho, esto que hace mi papá o mi mamá, yo no lo voy a hacer? Yo no voy a hacer así con mis hijos. Y cuando acordamos, ya lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces yo les decía algo, la paternidad terrenal nos marca. Ellos son los que nos dicen quiénes somos o los que forman nuestro carácter. Pero hoy yo le voy a pedir que usted se deje guiar y se deje marcar por la paternidad de Dios, que supera a cualquier paternidad terrenal. Y sabe que en esa ocasión, yo tengo que hablar de esto, porque en esa ocasión estoy segura que muchos habrán podido decir, bueno, es que entonces yo soy así porque mis padres así fueron conmigo. Es que yo soy enojona porque mi mamá me regañaba. O es que yo no sé dar amor porque mi padre nunca me abrazó o porque nunca me dijo que me amaba. Y estoy segura que a lo mejor muchos de los que están aquí aún siguen viviendo en esa condición. Pero si usted se deja marcar en esta mañana por la paternidad de Dios, usted va a poder reproducir a sus hijos lo mismo. Amén. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente? Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Cómo fueron sus padres? ¿Fueron buenos padres? ¿Fueron malos padres? ¿No tuvo usted padres? A lo mejor no creció con la figura de un padre o de una madre. A lo mejor usted pudiera decir que su madre lo abandonó o lo dejó a la crianza de su abuelo o de su abuela. O a lo mejor hay alguien, estoy segura aquí, que también pueda decir, yo tuve a los mejores padres. ¿Hay alguien aquí que pudiera decir eso? Amén, gracias a Dios por ellos. Hace tiempo también me invitaban a compartir con los adolescentes y sabe que me llamaba mucho la atención eso, que ahí dábamos un espacio para que los hijos pudieran decirle a sus padres frente a frente de qué es lo que más admiraban ellos de sus padres, y que los papás también le dijeran a los hijos
¿De qué estaban orgullosos? Muchas de las veces no se dice, se pasa por alto, o se cree que los hijos y los padres ya lo saben. Y me llamaba la atención porque había muchos adolescentes que decían, es que yo tuve a los mejores padres. Entonces, qué bueno adolescentes que se sientan de esa manera, pero estoy segura que allá afuera, o incluso aquí también, habrá personas que no hayan contado con esa suerte o no tengan esa misma historia. Entonces, ¿sabe qué? No importa cómo hayan sido sus padres, no importa si fueron buenos, si fueron malos, si fueron los mejores o no creció usted con una figura paterna, porque la paternidad de Dios no se compara con los padres terrenales, lo supera por mucho más. Sabe que muchas de las veces tendemos a tratar de entender algo espiritual con algo natural. Gracias, hermano. No sé si, de hecho Jesús enseñaba de esta manera, ¿cierto? Por medio de las parábolas, Jesús nos enseñaba, nos daba el ejemplo de algo natural para que nosotros lo pudiéramos entender y lo trasladaba a lo espiritual. Pero muchas de las veces cuando tratamos de comparar la divinidad o lo espiritual con algo físico, algo que conocemos aquí en el mundo, a veces eso nada más nos habla un aspecto de lo que es en realidad. No sé si me voy explicando. Supongamos, cuando Jesús nos dice, es que ustedes son la sal del mundo, ¿cierto? Entonces, ahí podemos decir, ok, nosotros somos la sal por todo esto. Sí, pero también Jesús entonces lo complementa y dice, bueno, no solo la sal, también la luz. Porque las cosas, esos aspectos como la sal y la luz solo muestran un ligero aspecto de todo lo que en realidad debemos de ser. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok, entonces es lo mismo con la paternidad terrenal. Ahí solamente vemos un ligero aspecto de lo que puede llegar a representar Dios como Padre, de todo lo que Dios puede hacer. Y aquí el problema está en que muchos han tenido una mala experiencia con los padres terrenales y es por esto que entonces se dificulta también la relación con Dios. No sé, a veces, como le digo, tendemos a trasladar, mi padre fue enojón y regañón, entonces a veces inconscientemente vemos a Dios como un Dios castigador o un Dios que todo el tiempo está a lo mejor con un látigo, no sé, para regañarnos. Entonces tendemos a ver todo eso. Si mis padres a lo mejor fueron más que nada los proveedores, a veces incluso tendemos a ver a Dios únicamente como el que me da y como el que yo nada más recibo. Entonces es entender la paternidad de Dios en todos los aspectos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, ahí está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Si trae libreta puede apuntarlo. Y bueno, este versículo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, en otras versiones dice la cual heredaste, de vuestros padres. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo quisiera que en base a este versículo fuéramos tomando algunas palabras que son importantes. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahí está, algunas palabras. La primera dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Qué es un rescate? Un rescate es el precio que se paga por alguien, ¿cierto? Y no se puede rescatar a alguien que está en libertad. Un rescate solamente se rescata y dice a quien estaba privado de su libertad, a quien estaba viviendo en cautiverio, a quien estaba oprimido. Y sabe que yo sé que usted a lo mejor ya lo ha escuchado en el encuentro muchas veces o en predicaciones, pero Jesús es el que paga el rescate por nosotros. Cuando nosotros no lo teníamos, cuando usted no estaba en el camino de Dios, sabe que estaba oprimido y no podía gozar de la libertad de muchas cosas, no podía gozar de la libertad simplemente de adorar a Dios y saber que Jesús rompió el velo
que estaba poniendo un límite para acercarnos directamente al Padre. Entonces Jesús es el que paga ese rescate. Es como si estuviéramos, como ahí lo dice, privados de la libertad, y entonces a usted vienen y le pueden sacar a la libertad. Y entonces la segunda palabra dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y la palabra vano o vana significa algo que no tiene provecho o que no tiene el resultado que se espera, como la familia. ¿Sabía usted que Dios es Dios edifica a la sociedad por medio de la familia? En los planes de Dios, o sea, la familia es el núcleo de la sociedad, y yo siempre lo he dicho, en la medida en que queramos tener una mejor iglesia, en la medida en que queramos tener un mejor estado, un mejor país, un mejor mundo, se debe de empezar primero por la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que Dios mandó desde el principio, es lo que Dios estableció desde un principio. Usted sabe que dice la Biblia, si nos regresamos desde Génesis, dice que Dios creó a hembra y a varón, ¿cierto? Entonces dice ¿cuáles fueron las palabras que les dijo Dios? Fructificad. ¿Qué más? Multiplicar y llenar la tierra. ¿Y sabe cuál es la manera en que ellos iban a multiplicar? ¿Cuál es la manera en que ellos iban a llenar la tierra? Por medio de la familia, ¿sí? Por medio de la familia era como iban a ir multiplicándose. Eso también es a nivel espiritual, pero uno de los aspectos es entonces ahí vemos que Dios estableció a la familia desde el principio. Y sabe que el diablo siempre quiere meterse. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tienta a Eva? Entonces, díganme si no, dice la Biblia que a Adán y a Eva le dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y se va a hacer se van a hacer uno, y de uno pues salen tres. Y entonces dice, esa es la manera en que iban a llenar la tierra. Entonces, ahí deberían de ser uno, ser un mismo sentir, ser uno, un complemento siempre. Pero entonces cuando el diablo viene y mete ahí su cuchara, ¿qué es lo que hace? No se justifica. Adán y Eva, ay Señor, pues es que la mujer que tú me diste, ahí que vemos, se separa, ¿cierto? Cada quien busca lo suyo, cada quien está viendo como que echándole la culpa al otro, como suele pasar todavía. Y entonces ahí vemos que aún eso que Adán y Eva viven, aún eso recae en Caín y Abel. Fíjense cómo todo lo que van haciendo los padres nos marca tanto físicamente, tanto espiritualmente. Entonces yo creo que una de las razones también por las cuales hay enemistad entre los hijos tiene que ver mucho también entre los padres. Ojo aquí, porque no nada más aplica a lo anterior. No nada más aplica a Adán y Eva. Varón, tenga mucho cuidado. Mujer, también tengan mucho cuidado con las peleas, con los pleitos, con la relación que usted establece, con la relación que tiene con su esposo, con su esposa. Porque eso también afecta a los padres. Créanme que los psicólogos estamos llenos de niños que van porque el niño tiene esto, y es que cualquier síntoma, es muy hiperactivo, es enojón, no pone atención en la escuela, le va mal. Y cuando empezamos a investigar mucho, tiene que ver los padres. Entonces, bueno, como le digo, desde el principio Dios establece a la familia, y Dios nos dice que por medio de ella Dios edifica también su paternidad. Pero el enemigo viene a hacer algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Necesitamos restaurar la paternidad de Dios, necesitamos restaurar la familia. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, y ahí también en Primera de Pedro dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, heredada por nuestros padres. Quiere decir que nosotros recibimos una herencia de nuestros padres. Y ahora, esa herencia es en tres aspectos, no nada más es una. A veces nada más buscamos la herencia
la herencia monetaria, pero son en 3 aspectos las cosas que heredamos de nuestros padres. Y ahí dice la primera, tenemos una herencia genética, que es el cuerpo. Hijos, ¿ustedes se parecen a sus papás físicamente? ¿Sí? ¿No? Hermanos, ¿sus hijos se parecen a usted? Yo les decía a los hermanos de la escuela para padres, hermanos, si no se parecen, preocúpense. Se supone que nosotros, nuestros genes y todo, los transmitimos a nuestros hijos. Nosotros, los hijos, también tenemos un cierto parecido, que si la nariz de mi papá, que si los ojos de no sé quién y todo eso. Entonces recibimos una herencia de parte de ellos. Y sabe que también se heredan algunas enfermedades físicas y ciertas habilidades naturales, como para algunos oficios o algunas labores. Por ejemplo, si el papá, no sé, se le da o tiene el don musical o tiene el oído musical, es muy frecuente que el hijo también lo desarrolle. Recibimos esa herencia de parte de nuestros padres. Y otra herencia es la herencia del carácter o del alma. Vamos a ver qué dice. Dice, es increíble cómo llegamos a parecernos en algunas cosas a alguno de nuestros progenitores, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Dice, se hace evidente con tal fuerza que nos cuesta luchar contra esa herencia. Usted pudiera pensar ahí cuál de las cosas, y sabe que eso a veces es de una manera inconsciente completamente. A veces nos quejamos tanto de nuestros padres o de lo que hace mi mamá o mi papá, y yo no voy a hacer eso. Y de repente, que alguien te lo recuerda, ¿sí o no? Les han dicho, eres igualita a tu madre, es igualito a tu papá, así tal cual, el mismo carácter, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra herencia. Y entonces dice, bueno, que tenemos en nuestro carácter ciertas vidas idénticas a la de nuestros padres, e incluso a veces abueleamos también. Y también usted sabe, yo sé que todos los que estamos aquí sabemos que también tenemos una herencia espiritual. A lo mejor las primeras 2 para el mundo son completamente conocidas, y yo les decía a los hermanos en la escuela para padres, los psicólogos, cuando usted va a un psicólogo porque se siente desagusto con algo de usted o X cosa, los psicólogos trabajamos nada más en los primeros 2 niveles, ¿sí? Habrá personas que vayan a lo mejor por baja autoestima porque dicen, es que ay, no me gusta cómo soy, pero es parte de mi genética, no puedo ser diferente. Y entonces trabajamos ahí para la aceptación y todo esto, ¿sí? Y luego el segundo, en el carácter, ay, es que el ser bien enojona o agresiva o no sé, eso me está trayendo muchos problemas. Entonces, ok, trabajamos con eso. Pero ¿sabe cuál es la parte? Ay, no debería de decirlo porque es mi profesión. Pero ¿sabe cuál es la parte que los psicólogos no podemos trabajar? La tercera, la espiritual. Yo le doy gracias a Dios porque soy psicóloga y también conozco de Cristo. Y dice, la herencia espiritual, usted sabe que mucho de las acciones que cometieron nuestros padres, de los pecados que a lo mejor ellos cometieron, recaen en nosotros. ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Que dice que caen hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, cuando los padres a veces pecan o hacen o no siguen los mandamientos y los estatutos de Dios, entonces ahí podemos ver cómo también es trasladado a los hijos. Entonces, Dios es el único que puede hacernos cambiar de esta vana manera de vivir la cual heredamos de nuestros padres. Es el único. Pasamos a la siguiente. Ok. Y entonces el versículo también decía que nosotros, que el rescate que se pagó por nosotros, el precio, no fue un precio monetario. Y ahí dice, no pagó el rescate con cosas corruptibles como el oro o como la plata. Dice, se pagó el precio con algo mucho más valioso, que es el oro y la plata y todo lo que hay en este mundo, que fue la sangre de Jesús, la sangre de Dios, del Hijo de Dios. Y entonces era lo que decían ellos ahorita, de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande su amor,
que aún ni a su propio hijo escatimó para entregarlo por ti y por mí. Dice que Jesús es el que marca el modelo de relación de padre e hijo, tanto espiritual como terrenal. Si alguien pudiera enseñarnos tanto acerca de la paternidad de Dios, si alguien nos va a revelar cuál es el amor de Dios como Padre, es Jesús. Por medio de Jesús podemos entrar directamente al Padre. La Biblia lo dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Y entonces dice, por medio de Jesús conocemos el asombroso amor del Padre. Dígame si no, cada vez que Jesús oraba, cada vez que Jesús, aun cuando estaba en el Getsemaní, siempre se dirigió a Dios como Padre. Siempre, todo el tiempo. Los profetas le llamaban Dios. Los hijos le llamamos papá. ¿Sí? ¿A usted le gusta que sus hijos le digan papá, papito, papi? ¿Cierto? Mami. Si usted se puede fijar, no sé si se da cuenta, a veces cuando hay una relación fría o cuando hay una relación distante entre padre e hijo, no se hablan por papá. ¿Ha escuchado a alguien? Allá en el vecino, afuera, que le dicen, Fernando, no sé, y dime, soy tu padre. Tú no has sido un padre para mí. Ay, me imaginé la novela. Me salió lo actriz. Y no sé, pero se ha fijado que a veces el llamar padre implica una relación de cercanía, hay una relación de intimidad, ¿cierto? Entonces por eso le digo, los profetas le llamaban Dios. A Moisés incluso se le mostró como el gran yo soy el que soy. Pero Jesús siempre le habla como Padre. Y sabe que yo no quiero decir que no debemos de hablarle a Dios como Dios majestuoso. Claro que lo tenemos que hacer, debemos de rendirnos completamente a Él. Pero sabe que Dios va a seguir siendo el majestuoso, el soberano, el excelso, el omnipotente, el que todo lo puede. Si usted cree o no en Él, si usted hace o no lo que Dios le diga, Él va a seguir siendo lo que es. Pero lo que no está haciendo en su vida es su Padre. ¿Me estoy explicando? Entonces, es como por ejemplo mi mamá, ella allá afuera, ella puede ser todo lo que es a lo mejor en su profesión. Ella puede ser enfermera, ella puede ser ama de casa, ella puede ser hermana, ella puede ser todo eso. Pero para mí es todo eso y es mi madre aparte. Entonces Dios es aparte el soberano, el omnipotente. ¿Y sabe qué? Ahora sí, como si eso fuera poco, Él es mi Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Puede darle un aplauso porque tenemos al mejor Padre? Gracias a Dios porque nos mandó a su Hijo y por medio de Él nos mostró el asombroso amor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Dice, ahora, ¿qué es un padre? ¿Qué funciones tiene? Como le decía, el problema aquí radica en que hay una mala experiencia con los padres terrenales y muchas de las veces hay personas allá afuera que ni siquiera han podido comprender el amor del Padre terrenal, menos a veces pueden llegar a alcanzar a comprender el amor del Padre espiritual. Entonces, fíjese que aquí dice algo bien interesante. Dice, padre viene del griego pater, y pater también tiene que ver con la palabra patria. Y bueno, dice padre, y si usted busca en el diccionario, hay muchos sinónimos o muchas características de lo que es ser un padre, y ahí puse algunos. Un padre es una fuente, es el que protege, es el que nutre, es el que provee, es el progenitor, el iniciador, el fundador, el autor, el creador, maestro, líder, cultivador, generador, transmisor, defensor, y es el modelo. Y estoy segura que, como le digo, a lo mejor muchos
no crecimos o no crecieron con un padre que cumpla todo con todos estos aspectos. Con eso sí hay muchas más funciones. Pero sabe que Jesús, Dios, puede llegar a, más bien, Él llega a cumplir todas estas características. Él es el único que puede lograrlo. Y bueno, sabe que hace días, ayer también me ponía a divagar en todo esto. Y entonces yo decía, México, también buscaba el significado de lo que es patria. Y patria era algo así como una nación unida, donde los naturales, o sea, las personas que ahí viven, se sienten vinculados. Algo así decía el diccionario. Y entonces yo decía, Dios, entonces México no está siendo una patria. México no está siendo para nada una patria. No estamos conociendo al Padre, no estamos viviendo en la paternidad, ni en la espiritual, ni en la terrenal. Entonces yo me ponía a pensar, y es, de cierta manera, Dios, como le digo, establece a la familia para poblar al mundo, para edificar al mundo, pero también muchas de las funciones del gobierno o de los políticos y de todo esto es también, está en el sentido paternalista. Si nos regresamos, el padre es el que provee, el que ve por el bien de los demás, es el que de cierta manera está arriba porque el hijo es el que necesita. No sé si me voy explicando. Entonces yo creo que muchas de las cosas está en que el gobierno y todo esto no ha sabido involucrarse en la paternidad, no ha sabido cumplir el rol como padre. Y sabe que, como le digo, esto si lo vimos desde Adán y Eva, desde el principio, esto es obra del enemigo. Y entonces por eso ahí le pongo, nuestra patria carece del Padre verdadero. Y hay que trabajar para rescatar los valores de la paternidad en la sociedad. ¿Y sabe qué? Que solamente una experiencia real con el Espíritu Santo es el que puede cambiar corazones. Dígame si no, creo que lo tengo en una diapositiva más adelante, pero yo lo ponía de esta manera. El mundo está necesitado, ¿cierto? El mundo necesita amor. ¿Quién es amor, hermanos? Dios. ¿Qué necesita el mundo? A Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es cierto, esto lo veíamos en la escuela para padres y es también, yo les decía, hay que inculcar a los hijos, enséñelos, llévelos a la relación directa con el Padre, que no más que de que dependan de usted, que aprendan a depender de Dios, del Todopoderoso. Pero sabe que también aquí hay que ponernos a pensar qué estamos haciendo nosotros como iglesia para hacer que los demás también experimenten la paternidad. Nuestra patria, México, carece del Padre verdadero, necesitamos hacer algo. Y por eso ahí le ponía, ¿usted desea que su hijo cambie? ¿Hijos desean cambiar? ¿Usted como padre desea cambiar algo? Primero tenemos que dejarnos moldear por Dios, poder reconocer que Él es Padre. Y bueno, entonces yo le ponía ahí varios puntos o varias soluciones. ¿Podría abrir su Biblia juntamente conmigo en Romanos 12:2? Romanos 12:2. ¿Alguien lo tendrá? ¿Alguien pudiera leerlo ahí, bien alto? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Dice, no os conforméis a este siglo, la primera parte. Había otra versión que en la escuela para padres una hermana leía y decía, no te amoldes al mundo actual, no te hagas igual a ellos. Y entonces algo también que yo les decía a los padres, se lo repito a ustedes, decían, eduquemos a nuestros hijos
en base a la palabra, en base a todo esto, y no nos dejemos moldear, no nos acomodemos al mundo actual, como lo estamos haciendo ahorita. ¿Pudieras pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, me voy por aquí. Dice, ¿qué necesita México? Era lo que le decía, lo único que necesita el mundo es amor. Dios es amor. Entonces lo que necesita el mundo es amor. Lleve a sus hijos a una experiencia real con el Espíritu Santo. Y es la única manera en que Él va a sellar sus corazones. Dice, es urgente que nosotros experimentemos el amor del Padre. Tenemos que ayudar a que nuestros hijos experimenten el amor del Padre. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Padre terrenal, tenemos muchos errores, ¿cierto? Y entonces ahí pudiera a lo mejor hacer interferencia, por así decirlo. Pero cuando usted lleva a sus hijos a que ellos realmente vivan el amor de Dios, va a ser bien difícil pecar, ¿cierto? Yo no sé si le ha pasado que hay cosas en mi vida, siempre lo he dicho, que al menos yo no puedo hacer. Porque desde niña a lo mejor se me educó de una manera y porque el amor del Padre está en mí. Y entonces sabe que incluso cuando has experimentado el amor del Padre, hay cosas, como le digo, que no, ni aunque se las ofrezcan, ni aunque se las den, ni aunque las regalen, usted dice no. Porque el amor del Padre ha sellado el corazón. Es lo que necesita el mundo, lo que necesitamos los hijos, lo que necesitamos ustedes como padres. ¿Sí? Si se educa de esta manera va a ser bien difícil pecar. Como le digo, el enemigo va a estar ahí, pero usted va a poderle hacer frente. Y sabe también algo que quisiera rescatar, o por ahí también que se lo dejo de tarea. Muchas veces el enemigo viene a tentar con nuestra identidad como hijos. ¿Usted se acuerda de cuáles fueron las tentaciones de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántas fueron? 3. Fueron 3. Y sabe que 2 de ellas fueron tentaciones contra la identidad de Jesús como hijo de Dios. Y usted lo puede comprobar, me parece que está en Mateo las 3 tentaciones. Y cuando Satanás se le acerca a Jesús, siempre le dice, si eres hijo de Dios, haz esto, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate. Si eres hijo de Dios. Fíjense cómo es el enemigo tan astuto, ¿cierto? ¿Y qué era lo que le respondía a Jesús? Pues precisamente porque soy hijo de Dios, no lo hago. Y entonces siempre le respondía y le sacaba también otra cosa. Debemos de aprender a eso. El enemigo, como le digo, siempre va a venir a tentar con nuestra identidad como hijos de Dios. No que eres hijo de Dios, ¿y por qué estás en esa condición? No que eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? No que eres hijo del Rey de Reyes, ¿por qué no tienes finanzas? ¿Le ha pasado? Nuestra identidad como hijos no debe de estar marcada por la situación que estemos viviendo. Como le digo, Dios sigue siendo el soberano, el supremo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. ¿Sí? Entonces, no se deje engañar por el enemigo. ¿Sí? En todo Dios, dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué más dice? De todas ellas le librará Jehová. Denle un aplauso a Dios. Yo quisiera que ahí cerrara sus ojos, todavía no terminamos. Yo le decía ahorita que por medio de Jesús podemos experimentar el amor del Padre. Usted pudiera cerrar sus ojos. Como le digo, todavía no terminamos, aún falta. Pero pudiera imaginarse solo en este auditorio. ¿Alguna vez ha estado aquí y de pronto ve las sillas vacías y todo? ¿Podría imaginar que usted es la única persona que está ahorita aquí en este momento? ¿Pudiera imaginar que aún el mundo allá afuera está solo? ¿Quién sabe qué pasó?
Pero de pronto todo está solo, las calles están vacías y solamente se escucha el ruido de las hojas que andan por ahí, pero no hay ninguna persona más. Pudiera trasladarse ahora al momento en que Jesús está ahí en la cruz y no hay nadie más, únicamente está usted en el mundo. Y si Jesús sube a esa cruz a derramar su sangre y a recibir esos latigazos y esa corona, solamente sería por usted. ¿Puede ver los ojos de Jesús? Y sabe que Él decididamente va a esa cruz y se sube por amor a usted. Aun si usted fuera la única persona en el mundo, abra sus oídos espirituales. Aun si usted fuera la única persona en el mundo, aún Jesús elegiría subirse a esa cruz para que usted fuera rescatado de la vana manera de vivir heredada por sus padres, para que usted pudiera recibir libertad. Aún Jesús pasaría por todo eso solamente por amor a usted. ¿Puede abrir sus ojos? El asunto aquí, esa es una de las partes de la revelación del amor de Dios. El saber que si yo fuera la única, si de pronto ya nadie más subiera, aún Jesús por mí, por usted, se subiría a la cruz. Y eso para mí simbra mi corazón. Eso para mí es, no sé, el decir, por mí. Pero sabe que, como le digo, abra sus ojos y vea que no estamos solos. Hay más gente allá afuera. Hay más gente aquí que necesita sentir eso que usted acaba de sentir. Necesita saber que aún Jesús también murió por ellos. Para que el sufrimiento de Jesús, para que todo eso no sea en vano. ¿Me promete que va a meditar en esto? Creo que sí tenemos que hacer algo, aunque sea algo pequeño, pero hagamos algo. Entonces por eso yo ahí le decía, ¿qué necesita México? Es urgente que experimentemos el amor del Padre, la revelación del amor de Jesús. Y ahí le puse, la sociedad está pidiendo a gritos que los cristianos les enseñemos a educar a los hijos. Y eso también lo mencionaba, yo les decía, hace tiempo el pastor un martes leía un comunicado que llegaba, me parece que llegó a todos los centros de fe o a las iglesias, y se pedía que fueran hermanos de las iglesias cristianos, y ahí decía que no se pedía gente ni mormona ni de ningún otro, cristianos, ni católicos, nada, para que fueran a hacer algo así como tipo escuela para padres, donde se les enseñara a las personas de allá afuera acerca de lo que usted y yo tenemos. Entonces el mundo realmente está pidiendo a gritos. Hay un chiste que el líder de ITA siempre cuenta también, no sé si se acuerda, y él siempre dice, pues no me acuerdo cómo va, pero dice que parece que están en la iglesia y la gente afuera está gritando, afuera los cristianos, afuera los cristianos, y ellos pensaban, ¿sí se acuerda? ¿Sí? Bueno, nada más dos, se los cuento entonces. Dice que la gente pensaba que ya les iban a cerrar la iglesia, y entonces el líder de ITA dice, no, era fuera los cristianos porque ellos querían tener lo que nosotros tenemos. Y entonces, a manera de chiste, pero es realmente lo que está pasando ahorita. El mundo allá afuera necesita esto. Y entonces ahí le puse, cuando abunda el pecado allá afuera, ¿no estaba escrito también? Y en los últimos días la maldad aumentará. Y entonces dice, cuando abunda el pecado, abunda la gracia. Dice, estamos en el tiempo de la gracia de Dios, y sabe que también cuando abunda el pecado allá afuera, abunda también el hambre y la sed de Dios. Dice, afuera hay hambre de amor, Dios es amor, entonces afuera hay hambre de Dios. ¿Podemos pasar a la siguiente?
Ok. Y esto también, bueno, hay muchos aspectos. Yo cuando volvía otra vez a sacar el tema y a leer, veía, yo decía, bueno, Dios, es cierto, es hermoso que nos reveles tu paternidad, es hermoso saber que somos hijos tuyos y que selles en nuestra vida eso, pero también hay que ver la otra parte. Y nosotros como hijos, la relación entre padre e hijo también tiene que ver mucho con la intimidad, con la comunión, con la cercanía. Es cierto, usted ha hecho la oración de fe, es cierto, usted ahora es parte de la familia de Cristo, ahora es considerado como un hijo de Dios. Fomente también esa relación, no nos dejemos enfriar como lo hacemos aquí a veces en la tierra, en lo terrenal, con la relación padre e hijo. Se fija que muchas de las veces no se habla de cosas de calidad, de lo que sentimos, no hay esa intimidad o esa cercanía. Podemos estar todo el tiempo juntos y podemos estar hable y hable, pero ¿qué es lo que estamos hablando? No es hablar solamente del clima y de todo eso, es también el cómo me siento, cómo te sientes. Es eso entre los padres y los hijos de aquí, de la tierra, y también con Dios. Entonces, como le digo, nosotros como hijos también tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, bueno, ahí dice, permanezcamos en sus palabras. Y en Juan 8:31 dice que si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente llamados discípulos de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios, si permanecemos en su palabra. Y ahí también yo le decía a los padres, papás, seguramente sus hijos van a olvidar muchos de los sermones que usted le da, de esas cantaletas. Pero sabe que incluso usted como padre ha olvidado muchas de las cosas que le decían sus papás, ¿cierto? Pero lo que no vamos a olvidar es lo que sintamos en esta mañana. Si hoy Dios, si el Espíritu Santo revela en mí y me da el abrazo del Padre que estoy necesitando, eso no se me va a olvidar. Eso va a quedar sellado en mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque por ahí dice una frase, las personas olvidamos lo que los otros nos dicen o lo que los otros hacen, pero lo que nunca olvidamos es cómo las personas nos hacen sentir. Eso sí se nos queda grabado. Entonces es lo mismo. Y sabe qué, padre, y de hecho el pastor lo decía la semana pasada en el congreso que fue, no es decirle al hijo, haz lo que yo digo, haz lo que te estoy diciendo. Es educar en la manera de haz lo que yo hago. No es vete a orar a tu cuarto. Es también que mi hijo me vea orando en mi cuarto. ¿Sí? No podemos dar algo que no tenemos, no podemos pedir algo que no estamos tampoco nosotros entregando. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Amén. ¿Todos están aquí? ¿Ya tienen hambre? Amén. Bueno, ahorita nos vamos por la barbacoa. Y dice, el papel de nosotros, el papel de la iglesia, el papel de los padres cristianos es educar a los hijos de acuerdo a los principios bíblicos. Y aquí abra bien los ojos. Dice, Dios se había anticipado ya a nuestros problemas, nos había declarado ya que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar y que el enemigo del hombre estaría en su propia familia. La Biblia lo dice. Dice, pero gócese, hermano, porque también nos anticipó que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, esta también es una promesa de parte de Dios. ¿Y qué estaba leyendo antes? Ok, dice, Dios se anticipó a nuestros problemas. Y como le digo, ya que andamos ahí en confesiones, en la escuela, a nosotros, a mí en psicología, me habrán podido enseñar muchas cosas. Pero sabe que todo lo que puede venir en los libros y todo eso, todo está aquí. Absolutamente todo. Y sabe que pues hay muchos psicólogos y psicoanalistas y todo eso que te hablan de todo lo que nosotros a veces en la Biblia ya sabemos, pero no se nos ha sido revelado. Todo lo que Dios pudiera darnos o decirnos ya está aquí.
La Biblia se resume en el amor de Dios. Si usted se fija, vienen mandamientos, vienen estatutos, pero el mensaje concentrado de la Biblia es que nos revele el amor del Padre. También hay muchas cosas aún ocultas aquí, muchas cosas que en la ciencia también están y se han tardado tanto tiempo en descubrirlas. Si algo más, lo más preciado que tenemos es la Biblia, porque por medio de ella podemos conocer al Padre, como le digo. Entonces, permanezcamos en su palabra. Y sabe que también yo les decía que hay una gran diferencia entre los valores morales y los principios. Creo que ya se los había dicho también en la escuela para padres. Hay una gran diferencia. No es lo mismo. Un valor moral se va modificando con el tiempo. Los principios únicamente están establecidos aquí en la Biblia. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Me parece que ahí tengo el ejemplo. Ahí está. Piense usted en un valor, el valor que usted quiera. ¿Sí saben los valores? O le hablamos a los niños. La libertad es un valor, ¿cierto? En la escuela nos enseñan que la libertad, que el amor y todo eso es un valor. Pero la libertad también es un principio. Dice ahí, la libertad, ¿qué es? Es el derecho de yo decidir lo que quiero para mí. De elegir sobre mí. Nacimos en una nación libre donde podemos elegir, ¿cierto? Entonces, muchas de las veces eso, yo me lo imagino como una liga, la libertad como valor, y lo vamos ampliando, lo vamos agrandando. Ay, es que libertad es decidir sobre mí, sobre lo que yo me quiero poner, y te metes en la liga. Pero luego lo vas ampliando. Ay, es que libertad también es decidir con quién me quiero casar yo, ¿cierto? Somos libres de eso, libres de decidir con quién deseamos establecer una familia. Pero resulta que el enemigo, pues siempre quiere meterlo, la cuchara, como le digo. Y entonces, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Pero también eres libre de decidir si te quieres casar con un hombre o con una mujer. Y ahí estamos cayendo en el libertinaje. Ahí, ese es un valor, la libertad ahí. Cuando lo aplicamos como principio, como le digo, los principios están aquí. Entonces, si usted educa, ahí en el principio vemos que no es cierto. Dice, a varón y a hembra los creó. Y sí, tiene la libertad de escogerlo. Pero en las reglas de Dios, en los principios, en los estatutos que Dios marcó. No sé si me voy explicando. Entonces, por eso es muy diferente un valor a un principio. Entonces, los valores, como le digo, van cambiando con el tiempo, los vamos agrandando y los vamos modificando a nuestra manera. Por eso la Biblia dice, no te amoldes al mundo actual, no te hagas igual que a ellos, no te conformes a este siglo, no seas igual a ellos. Y padres, hijos, lo siento, lo tengo que decir, si algo pueden hacer es educar a los hijos en base a los principios. Y es, ¿sabes qué? No me importa si allá afuera tus amigos es normal esto. Aquí no. Aquí se educa bajo los principios. ¿Me estoy explicando? Entonces eso es el punto a lo que quería llegar. Y por eso en la Biblia dice, ok, y por medio de esto nos alejamos increíblemente del plan que Dios tenía para nosotros. Y por eso la Biblia también dice, ahí en Primera de Pedro, si le seguimos leyendo ahí donde estábamos, dice, la hierba se marchita y la hierba se seca y la flor se marchita, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Los valores se agrandan, los valores se modifican, pero los principios de Dios, esos permanecen para siempre. Eduquemos en base a los principios bíblicos. Y nosotros como padres, bueno, ustedes como padres, también permanezcan en la palabra, como le digo. No es haz lo que yo digo, es haz lo que yo hago. ¿Podemos pasar en la que sigue? Ok, vamos a terminar justo a tiempo. ¿Podría abrir su Biblia en Romanos? Romanos 8.
Le voy a pedir a los músicos si pueden ir pasando. Ya vamos a terminar. Ya se va a ir a almorzar. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tiene? Bueno, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y abra bien aquí sus ojos y subráyele ahí con el fosforescente y todo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por Jocabet, póngale ahí su nombre, sino que lo entregó por mí, por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que va a condenar si Cristo es el que murió? Y ¿sabe qué? Algo que más dice aquí, dice: es el que murió. Muchas de las veces le damos gracias a Dios: gracias Jesús porque moriste por mí en la cruz, y eso es bueno, tenemos que hacerlo siempre. Pero ¿sabe que aún es más glorificar el nombre de Dios y exaltarlo? Porque no solamente murió, sino que resucitó. ¿Y no es más poderoso eso todavía? Entonces dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Y sabe qué? Que además está a la diestra de Dios. Dice: es el que intercede por nosotros. Por eso dice: abogado tenemos. Si usted necesita algo, como le digo, por medio de Jesús, no solamente recibimos el amor de Dios, sino todas las cosas. Dice: Jesús es el que intercede. Y el 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, ¿qué lo va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. El 37, ¿puede leerlo bien fuerte conmigo? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, usted es más que vencedor de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro y de espada, por medio de Jesús. Y el 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni aún lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo sé que el enemigo ha venido a tratar a la mejor de tentar su identidad en Cristo. Y ha venido a quererle decir: pues si eres hijo de Dios o no que eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa eso? Pero ¿qué le parece si en esta mañana recibimos la revelación del Padre? ¿Puede ponerse de pie? Y puede cerrar sus ojos. Y puede decirle: Jesús, gracias por la cruz. Jesús, gracias porque por medio de ti tengo entrada libre ante mi Padre. Los profetas le llamaban Dios. Nosotros le llamamos Papá. Y sabes que Él te ama tanto, y por eso dice que aún ni toda tribulación, aún ni toda calamidad, ni aún ni toda hambre, ni persecución, aún la muerte, aún el peligro y la espada, nada de eso podrá separarte del incomparable amor de Dios. No dejes que el enemigo atente contra tu identidad.
es tan perfecto.